la tema de hoy se va a titular, bueno, se titula Oración y Transformación. Bueno, creo que en alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado de la importancia de la oración. Bueno, sé que todos hemos escuchado eso, pero hoy vamos a dar un pequeño repaso, aunque sea un pequeño repaso nomás, ¿ok? Vayamos a Salmo 116, 1 al 2. Salmo 116, 1 al 2. Y dice así: amo a Jehová porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Bueno, esta cita bíblica habla sobre cómo Dios obró en una vida, en la vida del salmista, pero eso a mí cuando estaba estudiando me dio a entender muchas cosas, porque habla de una oración que fue escuchada y que fue respondida. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, tal vez, o alguna vez en nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿cuándo Dios me va a responder mi oración? Pero a veces nos preguntamos, ¿Dios escuchará nuestras oraciones? O tal vez lo deje para otro día, como a veces nosotros hacemos, en vez de darle su tiempo. Pero tal vez eso es con lo que batallamos en muchos de nosotros, la pregunta de cuándo Dios me va a responder, o cuándo va a responder mi oración. Tal vez muchos de nosotros estamos pidiendo algo material, espiritual, o por salud de algún ser querido, no lo sé, solo cada uno sabe de lo que está necesitado en su vida. Tal vez sea algo pequeño o tal vez sea algo grande, pero nunca hay que dejar de orar por lo que necesitamos, porque Él no es un Dios falso, no es un Dios de estatua, sino que es el mismo Dios que hace muchos años hizo muchos milagros por aquellos que en verdad confiaron en Él. Y nosotros también deberíamos de confiar como aquellas personas confiaron en aquel momento. Vamos a ver unas historias de cómo Jesús obra en cada vida, obra en cada momento. Ok, como el nacimiento de Samuel. Muchas gracias, hermano. El nacimiento de Samuel, que queda en 1 Samuel 1, 10 al 20. Pero no vamos a leer toda la historia porque si no nos va a ganar el tiempo. Solo tenemos como 25 minutos más para terminar a tiempo. Bueno, el nacimiento de Samuel. Ana, afligida por su esterilidad, oró a Dios con amargura y le pidió un hijo, prometiendo dedicarlo a su servicio. Dios escuchó su súplica y le concedió el nacimiento de Samuel. Pero esta oración es sorprendente porque no fue de noche a la mañana, porque era una mujer que estaba ya afligida por su esterilidad. Pero lo único que hizo fue orar y Dios obró en su vida. Y no solo Ana fue respondida a su oración, sino que también la sanidad y la extensión de la vida de Ezequías, que queda en 2 Reyes 21 al 6. Cuando el rey Ezequías se enfermó de gravedad, oró a Dios llorando por sanidad. Dios respondió añadiendo 15 años a su vida y liberando a la ciudad de Jerusalén. Si no fuera poco, los 15 años más que le dio a la vida de Ezequías, también liberó a la ciudad de Jerusalén. Pero no solo también obró en estas dos personas, sino que hay muchos personajes más, pero hoy solo veremos 5 de esos personajes, que la otra es la provisión del fuego del Monte Carmelo, que creo que todos sabemos esa historia, que queda en 1 Reyes 18, 36 al 38. El profeta Elías hizo una oración sencilla pidiendo que Dios se manifestara ante el pueblo. La respuesta fue inmediata: cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Es milagroso como Dios obra en cada vida, ¿no? Y Dios no solo obra en lugares específicos,
sino que Él obra en cualquier lugar, porque también podemos ver la liberación de Pedro de la prisión, que queda en Hechos 12, 5 al 12. Mientras la iglesia oraba frecuentemente por él, un ángel se apareció en la celda y liberó milagrosamente a Pedro de sus cadenas y de la prisión. Y en la prisión, Pedro, no solo fue liberado Pedro, sino que también Pablo y Silas, que queda igual en Hechos 6, 25 al 26. En medio de la cárcel y con heridas, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a medianoche. Dios respondió con un terremoto que abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas. Es increíble cómo Dios obró en esas vidas y nos deja como enseñanza para que nosotros también de igual manera podamos confiar en Él, porque hubieron muchos milagros en la Biblia y ese es el clave donde nosotros también podemos confiar, para que nosotros podemos confiar a Él. Y si eso no fuera suficiente, además de estos ejemplos históricos de la Biblia, las Escrituras aseguran que Dios siempre atiende el clamor a sus hijos. ¿Y por qué a veces nos preocupamos en la vida? Todos alguna vez nos hemos preocupado en la vida, pero ¿por qué nos deberíamos de preocupar si somos los hijos de Dios? Entonces, ¿por qué nos preocupamos si somos los hijos de Dios y nos dejó estas promesas? Hay un versículo de la Biblia que es muy poderoso y sé que todos lo sabemos, que queda en Jeremías 33:3. ¿Alguien me lo podría decir, por favor? ¿Cómo es la, ok, hermana? Amén. El versículo dice así: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la pregunta de hoy es, ¿en verdad vivimos este versículo o solo lo sabemos de memoria? Porque a veces cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos es ir a un hospital tal vez, o cuando necesitamos dinero, buscar un trabajo, pero la respuesta está en uno, en orar. Uno cuando está necesitado, lo que tiene que hacer es orar, arrodillarse y clamar con el corazón abierto, y no solo decir palabras así, porque Dios quiere que nosotros confiemos a Él como un ser amigo, un ser querido, que nosotros tengamos confianza más con Dios. Él quiere que tengamos confianza más con Él que con nuestras familiares. Y porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él no solo nos va a responder, sino que también nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y esta es una promesa muy bonita que Él nos ha dejado. Y podemos ver en Salmos 18:21, el salmista diciendo, te alabaré porque me has respondido y fuiste mi salvación. Esta promesa que ha dejado, Dios cumple, porque el salmista dice, te alabaré porque has respondido y fuiste mi salvación. Y no solo fue en el pasado, sino que las palabras que Él ha escrito, que ha dejado, sigue vigente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que debemos de confiar en Él. Y veamos qué dice en 1 Juan 5:14. Vayamos a 1 Juan 5:14. A ver qué dice la palabra de Dios, que queda en 1 Juan 5:14. En 1 Juan 5:14 dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos, ¿qué?
Él nos oye, no dice que se aparta de nosotros, no dice que tapa sus oídos, que se aleja, como a veces nosotros nos alejamos cuando estamos en momentos malos. No, dice que Él nos oye. Y creo que con estos pasajes de la Biblia debería ser suficiente para que nosotros confiemos en el Creador del mundo, en el Creador del universo, que dejó el mundo flotando en medio de la nada, sin que nada ni nadie lo sostuviera. Debería ser suficiente eso para que nosotros deberíamos de confiar. Pero no es así. A veces nosotros somos tan desconfiados que con cada pequeña prueba de la vida nos desanimamos a veces y a veces hasta dejamos de orar. Pero desanimarse a veces también es parte de crecer, siempre y cuando estemos confiados y no dejemos de confiar en el Señor. Porque también hubieron personajes que se sintieron abrumados, tristes y desanimados. No solo nosotros, sino que también personajes grandes de la Biblia se sintieron abrumados, tristes. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es que confiemos en Él. Veamos los siguientes personajes que también se sintieron abrumados y casi se rinden porque sintieron que Dios no respondía a su clamor al instante. Como Elías, tras huir por su vida y orar pidiendo a Dios que lo dejara morir, el profeta se sintió completamente solo. El profeta se sintió solo y tal vez muchos de nosotros también nos sentimos solos, más las personas que están en este país sin tener familia, que están solos. Yo creo que es verdad que a veces se sienten solos también porque se sienten tristes, sin familias, pero lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios porque Él siempre nos va a dar la fuerza y el ánimo que necesitamos. También Job, en medio de su terrible sufrimiento, clamó a Dios repetidamente y llegó a desear la muerte al sentir que Dios guardaba silencio. Y no solo Job, sino que también Jeremías, el profeta, se lamentó profundamente comparando a Dios con un arroyo engañoso que le fallaba cuando más lo necesitaba. Tal vez nos pasa mucho en nuestras vidas que cuando más necesitamos, tal vez no vemos esa respuesta que queremos, pero Dios siempre obra en el momento que ve que es perfecto para nosotros, no cuando nosotros lo queremos en nuestras vidas. También en David, en varios de sus salmos, David cuestionó a Dios preguntándole cuánto tiempo tardaría en responderle. Y tal vez muchos de nosotros somos como David, preguntándonos de cuándo Dios me va a responder mi oración. O no sé, todo lo que estamos pidiendo a Dios, tal vez no vemos una respuesta y nosotros tal vez decimos, ¿cuándo Dios me va a responder a mí? ¿O cuándo voy a ver su milagro? Pero siempre hay que ser fervientes y mantenernos en oración. Bueno, también Moisés, abrumado por la carga del pueblo, le pidió a Dios que lo matara antes que seguir soportando la situación solo. Y queda en Números 11:11 y el versículo 14. Aquí vemos también cómo los grandes personajes de la Biblia desanimándose, sintiéndose solo. Pero no estamos hablando de personajes que fueron como tibios, fríos, sino que fueron grandes en fe, que tuvieron una comunión cercana con el Creador. Y también se sintieron abrumados, tristes, solos, pero esto nos da a entender que nunca hay que dejar de confiar en Él. Tal vez muchos de nosotros nos pasa eso porque sentimos que nuestra oración o nuestra petición no es contestada al instante, pero déjame decirles algo, mis hermanos, Dios escucha todas las oraciones, ya sea de niño hasta adulto. Todo lo que pidamos, Él siempre lo escucha y siempre lo va a escribir en el cuaderno de peticiones y nunca hay que dejar
de confiar en Él. Bueno, déjame contarles una historia que me pasó hace muchos años atrás. Bueno, yo tenía como 10 o 11 años por ahí. A mí, a esa edad, un día me empezó a gustar la bicicleta. Bueno, mi familia ya sabe dónde va esto, pero déjame contarles también a ustedes. Me empezó a gustar la bicicleta, pero me encantaba la bicicleta cuando tenía 10 años. Pero nunca tuve una bicicleta a esa edad porque no teníamos para una bicicleta. Pero entonces en la iglesia había escuchado que todos nuestros clamores y todo lo que pidamos a Él siempre nos va a responder. Entonces un día yo empecé a orar por la bicicleta, empecé a orar frecuentemente por la bicicleta. Y cuando digo frecuentemente es porque fue en la mañana, al mediodía y antes de dormir. Siempre estaba la bicicleta, siempre estaba la bicicleta. Y el único momento que creo que fue donde no oré por la bicicleta fue al momento de comer. Ahí creo que no, pero en todas las oraciones siempre estuvo la bicicleta ahí. Entonces, siempre me gustó la bicicleta y yo empecé a orar todos los días. Y no sé, yo solo confiaba en que un día iba a tener la bicicleta. No sabía cómo ni dónde iba a salir la bicicleta, pero yo confiaba en que un día Dios me iba a dar la bicicleta. Bueno, tal vez ustedes piensan, la solución era sencilla, ir a comprar la bicicleta y ya, pero en ese entonces nosotros nomás nos alcanzaba del pan de cada día y no nos alcanzaba para más. Y eso era todo. Pero este niño quería una bicicleta, no sabía ni dónde o cómo iba a salir, pero confiaba en que un día lo iba a tener. Entonces yo seguí orando todos los días. Pasaron días tras días, semanas, meses, pero conforme iba pasando el tiempo yo seguía orando. Nunca dejé de orar, siempre oraba por la bicicleta, en la iglesia, en la casa, siempre oraba por aquello que tanto quería. Bueno, para mí era casi imposible conseguir una bicicleta, pero seguía orando, aún sabiendo que era imposible de conseguir la bicicleta, yo seguí orando, nunca dejé de orar. Entonces, yo cuando estaba chiquito, no se los voy a mentir, pensé como confiaba demasiado, pensé que un día la bicicleta iba a llegar enfrente de mi casa así de la nada, pero no fue así, pasó de otra forma. Entonces, después de mucho tiempo, recuerdo perfectamente que llegó mi graduación de la primaria, pero ese día no asistimos porque era un día sábado, porque para nosotros era más importante el sábado. Bueno, no es que lo era, sino que lo sigue siendo y siempre seguirá siendo importante. Bueno, pasó la graduación y no nos presentamos. Después de unos días hicimos una cena familiar, como cualquier cena familiar, para celebrar este pequeño logro. Entonces llegó el día de la cena familiar. Me trajeron un regalo, pero no sabía qué era el regalo. Pero llegó el momento en que me mostraron el regalo y adivinan qué era. Era una bicicleta y yo ese día, ese momento, me sentía muy feliz. Me sentí muy feliz y quedé sorprendido y feliz a la vez. Y en ese momento me di cuenta que Dios había respondido mi oración. Bueno, no es en ese mismo instante ni en ese mismo día, porque lo único que hice en ese mismo día fue disfrutar del gran regalo que me dieron. Entonces, oré casi por un año, casi por un año o más de un año por la bicicleta.
porque yo confiaba, empecé a orar, no sé a qué edad, ya no me acuerdo, pero solo sé que fue mucho tiempo, pero lo único que hice es no dejar de orar y no dejé de confiar. Y, tal vez ustedes piensan que pudo ser una coincidencia, pero no, en ese momento era imposible que yo consiguiera una bicicleta de esa forma, porque si eso no fuera suficiente, la bicicleta era totalmente nueva. Entonces, de esta historia, lo más interesante de esta historia no fue la bicicleta. Aunque ustedes piensan que lo más importante fue la bicicleta, no fue la bicicleta. Fue una oración que yo hice pidiendo la bicicleta. Bueno, para ponerlos en contexto y entender mejor la oración que yo hice, yo había participado en una participación de representar niños, a representar la iglesia como niños predicadores. Tenía como unos 9, 10 años por ahí y en esa participación yo saqué el primer lugar y gracias a Dios por eso también. Entonces, en mi oración yo dije, Padre mío, si tú me das lo que yo tanto quiero, yo prometo volver a predicar en frente de tus hijos. Y nadie sabía de esta oración hasta hace poco, que creo que es por esa razón que estoy aquí. Pero yo sé que no fue coincidencia porque Dios cumplió el parte que yo le pedí, pero adivinen quién no había vuelto a predicar de nuevo. Sí, este servidor, pero hoy bajando de aquí podré decir que también pude cumplir la parte que le prometí al Señor. Así que también yo les invito a ustedes que si ustedes han prometido algo al Señor, si le han hecho una promesa, es mejor cumplir porque Él nunca se olvida de las cosas como nosotros a veces hacemos. A veces nosotros prometimos algo, pero al final no lo cumplimos, pero Él nunca se va a olvidar. Así que por eso les digo que la oración es importante, porque la oración no solo no nos ayuda para que Dios baje hacia nosotros, sino que nos ayuda para que nosotros subamos a Él. La oración es importante, es importante en nuestras vidas, pero en estos momentos todos necesitamos de algo y usted no me lo va a poder negar y es crecer en espíritu, en el amor de Cristo. Todos necesitamos esa transformación. Todos necesitamos reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Jesús, como un día pasó en el mundo. Nosotros como cristianos debemos de reflejar eso hacia el mundo. Y por eso la oración es importante para que nosotros tengamos una gran transformación en nuestras vidas. Y la oración nos puede ayudar entre muchas cosas más, pero lo que les vengo a compartir hoy es que oremos por una transformación como hermanos, como cristianos, como seguidores de Él. Porque a quienes no les gustaría estar un día en el reino del cielo. Por todos nos encantaría estar un día allí, gozar de la paz, del amor, del gozo que Él nos prometió. Y como Él nos prometió, un día lo va a cumplir, pero nosotros también tenemos que dar nuestra parte si nosotros queremos un día estar en ese día y gozar de la felicidad y del amor que nos ha prometido. Y a mí hasta me encantaría un día verlos todos ustedes en el reino de los cielos y gozar del gran amor que habrá allí, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque en estos momentos hoy estamos viviendo en un momento difícil, ya están empezando a darse las señales que Él un día dijo. Pero
Pero si usted quiere ganar el reino de los cielos, nadie podrá decidir por ti. Yo no puedo decidir por ti. Si usted quiere ganar y estar un día en el reino de los cielos, usted tiene que decidir por su propia cuenta. Usted tiene que dar el paso para que transforme su vida, para transformar nuestra vida, así como también nadie podrá decidir por mí. Si yo un día quiero estar en el reino de los cielos, yo tengo que ganármelo, porque un día en el juicio final, nadie podrá abogar por mí, así como también nadie podrá abogar por usted. Si usted quiere ser salvo, es mejor que demos nuestra parte para ganar la salvación, porque ya se está dando los principios del fin. Lo que pasó en Venezuela ya hay que levantarnos, abrir nuestros ojos, porque la mayoría de nosotros estamos durmiendo espiritualmente, pero ya no es hora de dormir. Ya hay que levantarnos para tener esa transformación, si en verdad queremos estar un día y gozar de esa paz que Él nos prometió. Y para ir concluyendo, les invito a que vayamos a 1 Pedro 4:7. En 1 Pedro 4:7. Y Primera de Pedro 4:7, y la palabra dice así: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y eso, la mayoría de nosotros estamos fríos espiritualmente, no estamos dando la parte que deberíamos de dar, pero la palabra de Dios dice que debemos de ser sobrios y velad en oración. No dice hacer una oración al despertarse y al dormir, sino que velad. La oración es constante para que nosotros estemos despiertos. Si usted se siente que está solo o está desanimado para leer la Biblia, simplemente tiene que arrodillarse y pedirle a Dios por el Espíritu Santo, y Él siempre nos va a ayudar, más cuando es para el Señor. Y por eso les invito a que nosotros nos despertemos ya, porque ya no es hora de estar descansando. Porque no hay que dejar que las cosas de este mundo nos quiten nuestra vida terrenal, nuestra vida celestial. No hay que permitir que el dinero de este mundo nos quite el reino de los cielos, sino que nosotros tenemos que dar nuestra parte también. Y así que, hermanos, esto queda en mí y queda en usted. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser salvo, tú tienes que dar el paso para la transformación. Si yo quiero ser salvo, yo tengo que ganármelo, porque todas las cosas que hacemos en este mundo habrá una recompensa, ya sea que has hecho, si haces cosas buenas o cosas malas en este mundo, todo tendrá una recompensa. Y siempre hay que mantenernos fervientes en oración, porque si dejamos de orar, si decimos, no, lo dejo para mañana, lo dejo para el sábado mejor, porque el sábado estaré en la iglesia, pero no, en ese tenemos que dar nuestra parte y orar todos los días. Y no solo la oración, sino que también tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que cuando llegue el día final nosotros estemos llenos del Espíritu y que nada ni nadie nos pueda derrumbar. Y por eso
Esto queda en mí y queda en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esta fue la pequeña reflexión y que Dios nos bendiga.